¿Recuerdas estos dibujos animados? ¿Estas caricaturas? ¿En qué año las veías? ¿Tú las veías sola, en tu casa, o las veían en familia, tus padres, tus abuelos? ¿Qué recuerdos te traen? ¿Las reconoces a todas esas caricaturas? Coméntanos. Siempre me pregunté por qué era de ver tanto esas series llamadas sitcoms, si esas ficciones se alejaban mucho de mi propia realidad. Por lo tanto, no me sentía identificado. Pero igual casi todos los días veía todas esas series, al llegar a casa, luego de clases. Pero es recién ahora que entiendo que lo que más me agradaba de esas series era probablemente poder sentir por unos minutos que esos problemas reales de esas irreales familias eran problemas míos. Y no porque yo tuviera esa clase de infortunios, sino para sentir la tranquilidad al momento del desenlace, ya que dentro de la trama se solucionaban todas las dificultades, a diferencia de las familias reales, donde los inconvenientes no siempre llegan a resolverse, y no porque no sea posible, sino porque nunca faltan esos familiares que no quieren ninguna solución, sino todo lo contrario. Pocas familias viven en mansiones gigantescas, porque las familias adineradas no son la mayoría. Sin embargo, las diferencias socioeconómicas no quitan ni otorgan rarezas, al menos no cuantitativamente hablando, porque toda familia posee características únicas, y no me refiero a esas particularidades de las que la gente se siente orgullosa, me refiero precisamente a las excentricidades, a las rarezas, las locuras, buenas o malas, aquello que toda familia tiene y que esconde por debajo de la alfombra, en el rincón más escondido del ático, detrás de los cuadros o enterrado en el jardín, a eso que se confunde entre las ollas sucias y los utensilios que por alguna razón no se usan, a todo eso que todas las familias saben que no aparecía nunca en ninguna fotografía, todo aquello de lo que siempre se habla en voz baja. Sí, en eso todas las familias son y somos iguales, raros, muy raros, aunque haya quien lo niegue. ¿Recuerdas estas series? ¿En qué año las veías? ¿Cuántos años tenías cuando las veías? ¿Tú las comenzaste a ver o ya las veían en tu casa, tus padres, tus abuelos, tus tíos? Es inevitable que a uno le traiga recuerdos, ¿no? A veces uno se pone a hacer memoria. A veces ciertas imágenes nos traen recuerdos a la mente, momentos que vivíamos en esa época, ¿cierto? A veces creo que los dibujos animados, las caricaturas, son algo que puede unir a las generaciones, porque suele ocurrir que una persona, por más que envejezca, siempre guarda buenos recuerdos de las caricaturas que vio, y en las conversaciones casuales entre personas de distintas edades suele haber cierta concordancia, coincidencias cuando uno habla de caricaturas. ¿No te parece? La verdad es que los Thundercats eran visualmente llamativos, como hechos para ser atractivos, pero si lo pensamos bien, podemos notar que llegaron a ese planeta ajeno para convertirse en los líderes, los más respetados, prácticamente idolatrados por los oriundos del lugar.
menos por los más antiguos como Munra, indignado con la presencia de los felinos cósmicos en esas tierras que no les pertenecían, pero que habitaban imponiendo poco a poco sus reglas, creyendo tener derecho de gobernar por alguna extraña razón que no se esclarece del todo. No se sabe si porque son más capaces o solamente porque aparentemente son más bellos entre comillas, pues desde antes de su llegada las comunidades autóctonas poseían una organización, con conflictos y batallas, cierto, pero sin la intromisión de terceros que, sutilmente, reclamaron el poder. ¿No se les hace algo conocida toda esa trama? En la casa donde yo vivía, tanto mi madre y otros familiares veían estas series de televisión, así que podría decir que yo, durante esa etapa de mi vida, crecí viendo lo mismo, y ahora me pregunto si el mirar y compartir algo en común podría servir para unir a distintas generaciones que creo que hoy en día están más desunidas y distantes que antes. Quizás el simple hecho de sugerirte que veas estas series podría significar que te des una oportunidad de conocer los gustos de personas que nacieron en un siglo distinto al tuyo. Y de esa forma, quién sabe si puedes entender que muchas de las diferencias entre generaciones no son inherentes a las personas, sino que están influenciadas por lo externo, porque, básicamente, esencialmente, es más lo que nos une que lo que nos divide. Recuerdo que cuando veía ese dibujo animado me identificaba en parte con los protagonistas por el hecho de querer volver a sus hogares, pero no entendía por qué sentía eso. Si yo vivía en un lugar que supuestamente era mi hogar y aún no habían ocurrido los problemas familiares que se suscitaron luego. Con el tiempo entendí que jamás tuve hogar, nunca, y que siempre me quedé donde no me correspondía. Pero no me refiero a un lugar geográfico ni a un entorno y tampoco a una familia. Me refiero a no haber podido ser coherente con lo intrínseco, a sentir el temor de ser tildado de demente y por ello ocultarse detrás de una especie de rol, negándome durante tanto tiempo a vivir en mi propio hogar, es decir, en mí mismo, pues el hogar de cada uno y cada quien es en sí mismo, para después cruzar hacia la vereda de enfrente con algo para dar.